juntos, vamos a hacer la lectio divina. Comencemos con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven Espíritu de Dios, sopla en nuestro interior, quita todo lo que no sea de Dios, quita todo lo que nos distraiga, lo que nos aleje de Jesús, lo que nos aleje de la mirada hacia Él. Ilumina nuestro entendimiento, incendia nuestro corazón, nuestra alma, que queme nuestro corazón con este Evangelio. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a meditar el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Estos son los 12: Simón, a quien puso por nombre Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Señor nos tiene este evangelio tan hermoso sobre la llamada de los 12 apóstoles, ¿no? Quizás pudiéramos meditar mucho en el tema del llamado, de la misión, del servicio, pero hoy el Señor me muestra algo que quizás no había visto anteriormente leyendo este mismo evangelio. Y es la primera parte en donde Jesús dice: Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. Así instituyó a los 12. Y me quedo reflexionando un poco en esta parte de subir al monte, subir al monte. Y recordaba, hay una película, y bueno, que es la vida real, del Everest, ¿no? Del monte Everest, que es el pico o la montaña o el monte más alto del mundo, que se encuentra, si no me equivoco, pues en Filipinas, donde allí pues muchos se ponen, ¿cómo se llama? Se proponen a subir ese monte, el monte Everest, y de hecho muchos al intentar subir han perdido hasta la vida, ¿no? Han perdido hasta la vida. Y un poco quería meditar en base a esto porque me hacía reflexionar bastante con respecto al subir al monte, ¿no? Porque muchos quieren subir a un monte, quieren llegar a lo alto, a la cima de algo, para poder quizás ser conocidos, para poder ser reconocidos por los demás o tener incluso un récord Guinness, como es el caso de muchos que se proponen a subir este monte, ¿no? A veces incluso solo con el propósito de dejar la bandera de su país en el pico más alto, ¿no? Y incluso algunos expertos dicen que la subida es mucho más sencilla, lo puedes hacer en unas horas y ya, si tienes los implementos necesarios. Pero el momento de regresar es donde incluso se puede poner mucho más difícil, ¿no? Entonces yo me ponía a reflexionar eso. Quizás, pues sí, el Señor llama a estos discípulos, a estos apóstoles, y inmediatamente pues ellos subieron al monte, pero esa responsabilidad que Jesús les dio y el momento de bajar se toparon con una realidad muy dura, ¿no? Difícil, el de sanar enfermos, de gente que no tenía fe, gente llena de pecado, ¿no? Incluso si lo llevamos a nuestra propia vida, al momento de que nosotros
vamos con Jesús hacia un camino ascendente, al momento que nos llenamos de Él, ¿no? Nos llenamos de la fuente, estamos con Jesús, tenemos ese llamado, queremos regresar a la realidad, al servicio, al darnos, no solamente como misioneros, bueno, solo al ser católicos, al ser bautizados, somos misioneros de por sí, ya tenemos ese llamado automáticamente. Entonces, uno al bajar pues se encuentra con dificultades, ¿no? Por ejemplo, en este monte que les decía del Everest, cuando uno baja, si no tienes oxígeno, puedes en pocas horas morir, porque ahí arriba en el monte ya no hay oxígeno, y como estás tan cansado de toda la subida que has hecho, al momento de regresar, si no tienes oxígeno puedes morir. Entonces yo me pongo a pensar, si uno se queda sin el oxígeno de la oración, de la comunión frecuente, de los sacramentos, de la palabra de Dios, que es nuestro oxígeno diario, difícilmente vamos a llegar digamos, a la base principal, al momento de querer bajar de ese monte para el servicio, si nos quedamos con esa fuente, con ese oxígeno. Luego también, al momento de bajar del monte Everest, lo que lo hace difícil el descender es cuando hay tormentas. Por ejemplo, muchas personas se han quedado varadas por una tormenta muy fuerte, y porque en las tormentas pues ellos tienen que parar, ¿cierto? Tienen que parar. ¿Por qué? Porque la tormenta, si uno intenta avanzar durante una tormenta, los puede botar, o los puede llenar, pues, morir de hipotermia, porque es frío, ¿cierto? Es frío el lugar. Entonces yo me ponía a pensar también aquí en el tema de nosotros, en este camino con Jesús, también es lleno de tribulaciones, lleno de tormentas, ¿no? Y muchas veces, si bien es cierto, tenemos que parar, pero con Jesús, ¿no? Tenemos que parar y hacer un alto y decir, oye, acá hay algo que no está bien en mí, acá estoy pasando por una tormenta, Señor, ¿qué hago? Ayúdame, ¿no? Mirar un poco en nuestro interior, ¿no? Mirar un poco en nuestro interior. Luego también, ¿qué se hace difícil para llegar a la base cuando uno baja al monte Everest? También el tema de las tormentas, incluso cuando uno está bajando y, por ejemplo, tu compañero se quedó sin oxígeno, se quedó sin fuerzas, o por ejemplo se cayó y se lastimó, la regla allá es dejarlo. La regla es dejarlo, porque si uno quiere ayudar al compañero, aparte que ahí uno pues carece de oxígeno, si tú ayudas al compañero, pues vas a trabajar el doble y te vas a quedar sin oxígeno rápidamente. Entonces no vas a poder incluso ni ayudarlo a él porque va a morir, ni tú tampoco porque no vas a poder con tanto esfuerzo que estás haciendo, ¿no? Entonces también igual en el tema espiritual, pues a veces uno, como dice el Evangelio, ¿no? Como dice San Pablo, cuidado con que querer ayudar al otro en la carrera y al final te quedas tú en la carrera, no te quedas tú en la carrera. Igual también, no es que sea una lucha a ver, no, yo tengo que ganar y los dejo a todos, no, o sea, uno hace lo posible por ayudarlos. En el caso, por ejemplo, de Monte Everest, muchos se comparten oxígeno, se comparten, por ejemplo, tés calientes para ayudar al otro, pero haces en la medida de tus posibilidades, ¿no? Igual también en lo espiritual, uno ayuda al hermano en la medida de sus posibilidades, pero a veces uno tiene que seguir avanzando para poder llegar a esa meta, porque a veces uno cuando se queda ahí en la herida del otro, puede que al final avanza el otro y uno se queda o retrocede, ¿sí? Entonces
un poco quería meditar en este aspecto, como en lo en, en este ejemplo del monte Everest el Señor nos puede enseñar, ¿no? Entonces quería reflexionar en este caso esto, ¿no? Cómo Jesús al momento de subir al monte y ahí hizo la elección de sus apóstoles, pues me hace reflexionar a mí, ¿no? Cómo me estoy dejando llevar por Jesús a ese monte, estoy, cómo es mi bajada al servicio, mi bajada, mi ascendencia, mi descendencia, mi descender, perdón, del monte, ¿no? Después de ese llamado que he recibido de Jesús. Quizás me voy a encontrar y me estoy encontrando con situaciones difíciles, adversas, ¿no? Y estoy yendo a la fuente, estoy pidiéndole al Señor que me ayude, estoy confiando en Él, ¿no? Entonces, eso es lo que el Señor tenía para mí con este mensaje, con este evangelio, y quizás a ti te ha hablado también el corazón. Entonces, pidámosle mucho que cuando vayamos de ascendencia del monte y queramos ir a su servicio, pues que nos ayude a superar todas las adversidades, que no nos quedemos sin oxígeno, que no nos quedemos atrás de la carrera para ayudar al otro. Primero también es nuestra alma. Y tercero, ante las tormentas y las tribulaciones, ante las heridas que quizás no me estoy dando cuenta que tengo, hacer un pare con Jesús, pero no un pare eterno, o sea, no un pare largo, sino un pare para sanar. Incluso se sana sirviendo. Bien, entonces pidámosle una gracia muy especial esta noche, este día, a la Virgen María, para que sea ella la que custodie nuestro corazón y nos ayude cada día más a acercarnos a Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre Santísima, gracias por este día que nos regala nuestro amado Jesús. Mamá, queremos consagrarte este día, queremos pedirte con todo el corazón que nos permitas una gracia especial, que nos permitas que Jesús moldee nuestro corazón como Él quiera. Ayúdanos, mamá. No permitas que nos alejemos de ti, mamá. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que la gracia de Dios esté contigo.